¿Alguna vez te has preguntado qué secretos acechan en lo más profundo de la naturaleza, esos que preferirías nunca descubrir? Imagina que tus sueños de aventura se convierten en una pesadilla de la que no hay escape. Hoy te voy a contar una historia tan escalofriante que te hará cuestionar cada paso que das en un sendero solitario. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, deja un me gusta ahora, porque lo que voy a revelarte hoy puede cambiar tu percepción de la seguridad. Vamos juntos en este viaje a lo desconocido, donde el bosque guarda un secreto terrible, esperando el momento justo para gritar. Prepárense, porque la verdad es más oscura de lo que imaginan. En junio de 2014, Aldrich Wayne, un fotógrafo de 22 años, y su novia, Ara Marorrow, estudiante de geología de 23, se aventuraron por un sendero en el Bosque Nacional San Isabel, Colorado. Su meta era alcanzar una meseta pintoresca con formaciones rocosas únicas. Nunca regresaron. Durante 5 largos años, se les consideró desaparecidos hasta que en mayo de 2019, la geóloga Elisa Reynolds hizo un hallazgo espeluznante en una remota extensión conocida como la Garra de Piedra. En la rama alta de un viejo abeto colgaban 2 siluetas oscuras, casi negras por el paso del tiempo. La inmensidad del bosque había sido su último escondite secreto durante 5 años. Pero ahora, la pregunta más terrible seguía sin respuesta. ¿Quién y por qué había convertido el sueño de unas fotografías de paisajes perfectas en el horrible final de 2 jóvenes vidas? Su caminata comenzó a las 7 de la mañana del 15 de junio de 2014. El amanecer apenas había tocado las copas de los abetos, pero aún había islas de niebla en las grietas del Bosque Nacional San Isabel. Aldrich Wayne revisaba cuidadosamente su equipo mientras su novia, Ara Marorrow, hacía las últimas anotaciones en su diario. Su Jeep Cherokee azul estaba estacionado al inicio del sendero Mountain Dew, una de las rutas menos transitadas en esa parte de Colorado. «Estaremos de vuelta el domingo por la noche, a más tardar a las 8», le dijo Ara a su madre por teléfono a las 10:45 desde la gasolinera Rocky Mountain en Weserve. Fue su último contacto con el mundo exterior. Aldrich se echó su pesada mochila al hombro. El fotógrafo naturalista de 22 años soñaba con tomar una serie de fotografías de raras formaciones rocosas en la meseta en el momento en que el sol de la tarde las tiñera de color cobre. Estas fotografías serían la pieza central de su primera exposición individual programada para julio. Ara, un año mayor que él, tomó su martillo geológico. Estudiaba las rocas locales para su tesis de posgrado y planeaba recolectar muestras del nivel superior de la meseta, donde la mayoría de los turistas no llegaban. Hoy hará calor. Aldrich se quitó su chamarra de mezclilla y la arrojó al asiento trasero. Este simple gesto se convertiría más tarde en la primera prueba de que realmente habían iniciado el sendero. La primera milla fue fácil. Un camino ancho se extendía entre pinos. Según el GPS, quedaban aproximadamente 8 millas de la ruta hacia la codiciada meseta, que se volvía cada vez más difícil. Esperaban llegar por la noche, pasar la noche y regresar al día siguiente. Era un plan sencillo que miles de excursionistas hacen cada año sin problemas. En la primera parada, cerca de un pequeño arroyo, Ara tomó una foto de una roca inusual con su teléfono. Esta foto permanecería en su almacenamiento en la nube, como el último momento de un viaje tranquilo. ¿Escuchas eso?, Aldrich preguntó de repente, levantando la cabeza como si fuera el sonido de un motor. «Aquí no hay caminos». Ara se sorprendió, pero escuchó. «Quizás sean guardabosques». Continuaron su camino, adentrándose más en el bosque donde el sendero se volvía cada vez menos visible. A las 13:20, Aldrich hizo la última entrada en su rastreador GPS. Estaban a 4 millas del inicio del sendero, cerca de un afloramiento rocoso donde el camino giraba bruscamente hacia el este. Después de ese punto, su ruta se convirtió en un misterio que atormentó a rescatistas, investigadores y familiares durante 5 años. El domingo por la noche, cuando los jóvenes no llamaron ni regresaron, sus padres comenzaron a preocuparse. La madre de Ara marcó su número cada 30 minutos, pero el teléfono estaba inactivo. A las 22:30, el padre de Aldrich llamó al servicio de rescate. «Son turistas experimentados», explicó. «Mi hijo nunca llega tarde, algo ha pasado». Sin embargo, la búsqueda oficial no comenzó hasta las 8:00 de la mañana del lunes 16 de junio. Un equipo de 6 guardabosques del Servicio Forestal de E.U.
y 4 voluntarios del Escuadrón de Rescate de Colorado llegaron al inicio del sendero. Su Jeep Cherokee estaba estacionado en el mismo lugar donde la joven pareja lo había dejado 3 días antes. Estaba cerrado sin signos de entrada forzada. En el asiento trasero estaba la chamarra de mezclilla de Aldrich. Había documentos en la guantera y un bidón de agua de repuesto en la cajuela. El equipo de rescate se dividió en 3 partes y comenzó a rastrear la zona. 2 perros de búsqueda, un labrador negro llamado Rex y un pastor alemán llamado Sira, siguieron el rastro del auto, pero lo perdieron aproximadamente 1 milla más tarde en una zona rocosa. Aquí es exactamente donde estaba la última entrada en el rastreador GPS de Aldrich. Al anochecer, toda la parte conocida de la ruta había sido examinada. No había rastro de campamento, ni trozos de ropa, ni señales de lucha. La pareja parecía haberse desvanecido en el aire. Al día siguiente, un helicóptero se unió a la búsqueda. Sobrevoló el denso bosque durante 5 horas, pero el piloto, el capitán Jeffrey Thompson, informó que la densa copa de los árboles hacía imposible inspeccionar eficazmente la zona desde el aire. El sargento Robert Hayes, jefe de la operación de búsqueda, se paró junto a un mapa en el capó del vehículo y rodeó con un marcador las áreas que ya habían sido revisadas. «Verá, señor Wayne», le dijo al padre de Aldrich, quien exigía que se ampliara la búsqueda. «El Bosque Nacional San Isabel tiene casi 400,000 acres de naturaleza virgen. No podemos buscarlo todo». Al final de la semana, el equipo de búsqueda había crecido a 30 personas. Se unieron voluntarios de condados vecinos, amigos y colegas de los desaparecidos. Ampliaron el área de búsqueda en 5 millas en todas direcciones desde el último punto conocido. Al 9º día, los rescatistas encontraron un antiguo campamento turístico a 2 millas de donde los perros habían perdido el rastro. Había rastros de una fogata, pero los expertos determinaron que el fuego tenía al menos 2 semanas. Al 10º día, una fuerte tormenta obligó a detener la búsqueda. Cuando la lluvia cesó, un nuevo equipo salió a buscar, esta vez con escaladores experimentados que examinaron las partes rocosas de la ruta donde podría haber ocurrido una caída. Pero incluso este intento fue en vano. 3 semanas después de la desaparición, la fase activa de la búsqueda terminó oficialmente. El sargento Hayes celebró la última reunión informativa para los medios y los familiares. «Hemos hecho todo lo posible», dijo, visiblemente agotado. «Solo queda clasificar este caso como una desaparición en circunstancias inexplicables». Fue en este punto que el padre de Aldrich, William Wayne, se puso de pie y dijo una frase que más tarde aparecería en todos los periódicos locales. «El bosque no pudo simplemente tragarse a 2 personas. Alguien sabe lo que pasó y encontraré a esa persona». Poco sabía que la respuesta llegaría solo 5 años después, y sería mucho más aterradora que todas sus peores conjeturas. El Bosque Nacional San Isabel, abrazando las crestas de las montañas rocosas, ha sido durante mucho tiempo un lugar donde la gente se ha perdido. Pero cada vez había una explicación. Una caída fatal, un encuentro con un oso, un cambio repentino en el clima. Una desaparición sin dejar rastro es una rareza que evoca una extraña sensación de inquietud, como si algo estuviera fundamentalmente roto en el orden habitual de las cosas. El caso de Aldrich Wayne y Ara Marorrow pasó de activo a frío lentamente, casi imperceptiblemente, como el crepúsculo vespertino que envuelve el bosque. El 1 de julio de 2014, el Departamento de Investigaciones del Sheriff del Condado de Fremont reclasificó oficialmente el caso de personas desaparecidas a desaparecidas en circunstancias inexplicables. «No estamos deteniendo la búsqueda», explicó el sheriff Michael Caldwell en una conferencia de prensa a las 10:00 a.m. «Pero debemos reconocer que todos los procedimientos estándar se han agotado. Para las familias de los desaparecidos, esta declaración fue como un toque de campana fúnebre, pero no fue el final de su lucha. No puedo simplemente sentarme aquí y esperar a que encuentren a mi hijo en un barranco dentro de 10 años», dijo Karen Marorrow, la madre de Ara, aferrándose a la foto de su hija durante una reunión con periodistas el 25 de julio. Ese mismo día, los padres de Aldrich y Ara contrataron a un investigador privado de Denver, Michael Thornton, un exinvestigador de la policía de Colorado con 20 años de experiencia. Thornton se especializó en casos complejos de desapariciones en terrenos montañosos,
y tenía la reputación de no rendirse hasta haber revisado la última pista. Lo primero que hay que entender sobre las desapariciones en las montañas, dijo Thornton durante su primera reunión con las familias el 5 de agosto a las 9:30 de la mañana, es que rara vez son completamente sin dejar rastro. Incluso si una persona muere en el rincón más remoto, siempre queda algo. Un trozo de ropa, una huella, una cámara de gasolinera que capturó a un extraño. Tenemos que encontrar esa pista. Thornton comenzó la investigación desde cero. Volvió a entrevistar a todos los que teóricamente podrían haber visto a la pareja, empleados de la gasolinera Skeleas, turistas que visitaron la zona a mediados de junio, guardabosques y residentes locales. El detective pasó 14 horas al día revisando imágenes de vigilancia y analizando el tráfico móvil en la zona. El avance llegó en octubre cuando Thornton habló con un guardabosques local que casualmente mencionó que los leñadores ilegales aparecen periódicamente en la zona. La mayoría son pequeños ladrones que talan algunos árboles valiosos, explicó el guardabosques durante una conversación cerca de un mirador a una altitud de 9.400 pies. Pueden talar cientos de miles de dólares en árboles en unos pocos días. Una revisión de los archivos reveló que una semana antes de la desaparición de la pareja, los guardabosques habían descubierto evidencia de tala ilegal a unas 3 millas del sendero Mountain Muzzle. Los árboles tenían marcas distintivas, y las imágenes satelitales mostraban áreas de bosque ralo que habían aparecido recientemente. Thornton descubrió que un equipo de leñadores ilegales probablemente había estado trabajando en el bosque en junio de 2014. Pero después de la desaparición de la pareja, desaparecieron sin dejar rastro. Ningún informante pudo o quiso señalarlos. La conexión es obvia, escribió Thornton en su informe a las familias el 1 de noviembre. Aldrich y Ara podrían haberse topado accidentalmente con un sitio de tala ilegal. Y si los leñadores pensaron que los turistas podrían informar a las autoridades, esta versión proporcionó una explicación lógica, pero no tenía pruebas directas. Pasaron los meses. Las familias organizaron una búsqueda de voluntarios el último sábado de cada mes. Amigos, colegas y gente común que se preocupaba se reunían a la entrada del sendero Mountain Dot y rastreaban cada vez más áreas del bosque. Los encontraremos, repetía el padre de Aldrich, William Wayne, cada vez que los periodistas preguntaban si era hora de aceptar la pérdida. En el primer aniversario de la desaparición, el 15 de junio de 2015, se instaló una placa conmemorativa al inicio del sendero. Estaba grabada con las siluetas de Aldrich con una cámara y Ara con un martillo geológico. La inscripción decía: desaparecidos en el bosque, pero no en nuestros corazones. El caso desapareció gradualmente de las primeras planas de los periódicos. Nuevas tragedias llenaron las noticias, pero las familias no dejaron de buscar. Si supiéramos con seguridad que están muertos, podríamos enterrarlos y seguir con nuestras vidas, dijo la madre de Ara en una rara entrevista en el segundo aniversario de la desaparición. Pero vivir en la oscuridad es insoportable. Según la ley de Colorado, una persona desaparecida puede ser declarada muerta después de 5 años. Las familias se negaban siquiera a pensar en esta posibilidad. Para el tercer aniversario de la desaparición en junio de 2017, el investigador privado Thornton había agotado casi todas las líneas de investigación posibles. He revisado cientos de teorías, admitió durante una reunión con las familias en una cafetería de Denver. Desde ataque de oso hasta abducción alienígena, la mayoría no resisten la verificación de hechos. Pero un detalle seguía molestando al detective. 2 turistas que visitaron San Isabel el año anterior a la desaparición de Aldrich y Ara tenían registros similares. Ambos mencionaron a un extraño ermitaño que exigía agresivamente que abandonaran su territorio. Los turistas lo describieron como un hombre alto con barba gris vestido de camuflaje. Uno de ellos recordó claramente que los lugareños llamaban al hombre Gordy. El 4º aniversario transcurrió en un luto silencioso. William Wayne enfermó y no pudo asistir a la ceremonia conmemorativa anual. El número de voluntarios en la búsqueda se redujo a un puñado de sus amigos más leales. Parecía que incluso la naturaleza había olvidado la tragedia. La maleza joven había crecido donde una vez estuvieron las tiendas de campaña de los equipos de búsqueda. Pero el bosque no olvidó. Solo estaba esperando el momento de revelar su secreto.
A principios de mayo de 2019, Colorado Minerals firmó un contrato con el gobierno estatal para realizar exploraciones geológicas en el Bosque Nacional San Isabel. El objetivo era crear un nuevo mapa geológico de la región, marcando posibles sitios de extracción de minerales. Para esta tarea, se contrataron varios geólogos de campo para trabajar en diferentes partes del bosque. Una de ellas era Elisa Reynolds, de 36 años, una geóloga experimentada con reputación de trabajar en las condiciones más difíciles. El silencio de 5 años del bosque de San Isabel estaba a punto de convertirse en el grito más fuerte. Elisa Reynolds había trabajado para Colorado Minerals durante 7 años. Se unió a la empresa justo después de graduarse de la Universidad de Denver con una maestría y había viajado a los rincones más remotos del estado. Pero incluso para ella, la tarea de explorar la zona de la Garra de Piedra parecía inusual. 12 millas de la carretera más cercana, le advirtió su supervisor, Richard Gardner, cuando le entregó el mapa el 17 de mayo a las 9:00 am. ¿Puedes hacerlo? Elisa solo sonrió. Creció en una familia de escaladores y creía que el verdadero trabajo de un geólogo comienza donde terminan todos los caminos. Al día siguiente, a las 6:00 de la mañana, ya caminaba por un sendero forestal, llevando una mochila con equipo de navegación, herramientas y un diario de campo. El área de la Garra de Piedra hacía honor a su nombre, un afloramiento de basalto negro que parecía una enorme garra extendiéndose hacia el cielo. Alrededor había una hondonada cubierta por un denso bosque de abetos. Fue aquí, según la compañía, donde se podían encontrar depósitos de metales raros. Elisa trabajó metódicamente. Tomó muestras de suelo, registró coordenadas y tomó fotografías de afloramientos rocosos, la rutina habitual de una geóloga de campo. Al mediodía, había inspeccionado la parte este de la hondonada y ahora se dirigía hacia la ladera occidental. A las 14:45, habiendo completado la recolección de la última serie de muestras, se enderezó y se estiró, necesitando su espalda. En ese momento, las nubes se abrieron y un brillante rayo de sol iluminó la hondonada. Algo metálico brilló entre las rocas a unas pocas docenas de pies de distancia. Al principio pensé que era solo basura, dijo Elisa más tarde. Los turistas a menudo dejan latas o papel de aluminio, pero algo en ese brillo era antinatural. Se acercó y vio que entre dos grandes rocas había un mosquetón de escalada con un trozo de cinta de nylon azul. Estos se usan para marcar rutas en terrenos difíciles. El color era demasiado brillante para algo que podría haber estado aquí durante años, recordó Elisa, y el mosquetón estaba fijado deliberadamente, como si alguien estuviera marcando el lugar. La experimentada geóloga inmediatamente sintió que algo andaba mal. La Garra de Piedra no era una ruta turística. El sendero más cercano estaba a varias millas de distancia, y pocas personas se atrevían a desviarse tanto. Elisa se acercó a la roca y recogió el mosquetón. Estaba bien asegurado y obviamente colocado a propósito. Miró a su alrededor tratando de averiguar qué significaba exactamente la marca. Al subir la colina más cercana para obtener una mejor vista del área, lo vio. En lo profundo del bosque de abetos, a unos 100 metros de distancia, algo oscuro e inmóvil colgaba de la rama de un enorme árbol. El corazón de Elisa latió más rápido. Sacó los binoculares que siempre llevaba consigo para observar formaciones geológicas remotas. Lo que vio la hizo estremecerse. Colgando de una rama de un viejo abeto a unos 20 pies del suelo, había 2 cuerpos humanos. Estaban casi negros por el tiempo, y sus ropas estaban desgarradas por los vientos y las lluvias. Pero incluso a esta distancia, Elisa pudo ver un detalle que la dejó helada. Una de las figuras vestía una chamarra de lana de color rosa claro. Recordé las noticias de hace 5 años, dijo Elisa más tarde. Una pareja de turistas desapareció. La chica vestía una sudadera rosa. Pensé en ese momento, qué impráctico usar eso para hacer senderismo en las montañas. Temblando por la conmoción, Elisa verificó las coordenadas en su receptor GPS. Estaba a una altitud de 8.682 pies, sobre el nivel del mar, en un punto con coordenadas que más tarde serían cruciales en el caso penal. La geóloga no se acercó al espeluznante descubrimiento. Como persona que trabaja en el campo, conocía las reglas, no tocar nada que pudiera ser evidencia e inmediatamente notificar a las autoridades. Mirando la pantalla del teléfono, Elisa se dio cuenta de que no había conexión.
El punto más cercano donde podía hacer una llamada estaba al menos a 3 millas de distancia, en la cima de una cresta. Marcó la ubicación en su GPS, tomó algunas fotos desde lejos y rápidamente recogió su equipo. Eran las 15:20, y tenía que darse prisa para llegar al punto de comunicación antes de que anocheciera. La subida a la cresta tomó casi 2 horas. Cuando Eliza finalmente vio 2 barras de señal en la pantalla de su teléfono, ya eran las 17:10. Marcó el número de emergencia. Servicio 911. ¿Cuál es su emergencia? Una voz femenina tranquila respondió. Mi nombre es Eliza Reynolds. Soy geóloga de Colorado Minerals. Su voz temblaba a pesar de sus mejores esfuerzos por hablar con claridad. Encontré cuerpos. 2 personas. Están colgando de un árbol. Creo que son los excursionistas que desaparecieron hace 5 años. La operadora le pidió que se quedara donde estaba y le dijo que estaba enviando un helicóptero de búsqueda y rescate a la zona. Mientras esperaba, Eliza se sentó en una roca, mirando el sol hundiéndose hacia el horizonte, y sintió el frío helarla hasta los huesos. A pesar de la cálida tarde de mayo, el helicóptero apareció 40 minutos después. 2 oficiales de la oficina del sheriff del condado de Fremont y un guardabosques nacional descendieron de él. Entrevistaron rápidamente a Eliza y, habiendo recibido las coordenadas, se dirigieron al lugar. Me quedaré aquí, dijo ella cuando el guardabosques le pidió que se uniera a él. Todavía estaba temblando. Los oficiales regresaron 40 minutos después. Sus rostros estaban serios. Parece que tienes razón, dijo el sargento Michael Baker, el oficial de mayor rango. Parecen esos excursionistas desaparecidos, pero necesitamos esperar la confirmación de los expertos. Ya en el helicóptero que la llevaba al pueblo más cercano, Eliza miró por la ventana las cadenas montañosas de abajo, sumergiéndose en el crepúsculo. En algún lugar, en la inmensidad de la zona de la Garra de Piedra, el bosque había estado guardando un terrible secreto durante 5 años, que ahora la gente tendría que revelar. A las 21:45, el helicóptero aterrizó cerca de la oficina del sheriff en Westerve. Eliza fue inmediatamente escoltada a la oficina del sheriff Caldwell, donde pasó 1 hora describiendo su hallazgo en detalle. Lo más extraño es el mosquetón, concluyó. Estaba colocado como si alguien quisiera que los cuerpos fueran encontrados, como una señal. El sheriff asintió tomando notas. Había envejecido 10 años en 5. El caso de los turistas desaparecidos, que lo había estado molestando todos esos años, finalmente había llegado a una resolución, pero esta solución parecía ser el comienzo de un misterio aún mayor. Nadie durmió esa noche en la oficina del sheriff. Los oficiales correteaban por los pasillos. Los teléfonos sonaban y más autos se acercaban al edificio. Y en un pequeño motel en las afueras de la ciudad, Eliza Reynolds no pudo dormir durante mucho tiempo, pensando en 2 jóvenes cuyos sueños y planes fueron truncados en las profundidades del bosque de San Isabel. La historia que ella había descubierto accidentalmente apenas comenzaba. Al amanecer del 19 de mayo de 2019, la Garra de Piedra se convirtió en un verdadero hormiguero. 20 personas uniformadas y de civil inspeccionaron cuidadosamente cada centímetro del territorio alrededor del viejo abeto. 3 especialistas con trajes protectores blancos retiraban cuidadosamente el espeluznante hallazgo de la rama. El investigador Evan Drake, un experimentado científico forense con 20 años de experiencia, estaba a cargo de la operación. Supervisó personalmente cada etapa de la recuperación de evidencia, tomando fotos y documentando cada detalle. Cuidado con la cuerda, ordenó a las 7:20 cuando los técnicos comenzaron a bajar los cuerpos a la lona extendida debajo. 5 años en el clima de Colorado habían cambiado los cuerpos más allá del reconocimiento. La piel y los tejidos blandos hacía tiempo que habían desaparecido, dejando solo huesos conectados por restos de tendones. La ropa, una vez brillante, se había desvanecido a un color gris-marrón indeterminado. Pero incluso después de 5 años de lluvia, nieve y viento, algunas cosas seguían siendo reconocibles. Una chamarra de lana rosa, señaló en voz baja la científica forense, doctora Rachel King, mientras los cuerpos eran colocados cuidadosamente en la lona. Parece la descripción de la ropa de Ara Marorrow. El segundo cuerpo tenía los restos de una camiseta oscura con un logotipo que aún podía distinguirse. National Geographic. Era la misma camiseta, según los padres, que Aldrich usaba. La doctora
King comenzó su examen sin esperar el transporte al laboratorio. El tiempo era demasiado valioso. Fíjense en la cuerda, dijo, señalando el cordón sintético que envolvía los cuellos de ambas víctimas. Esto no es una cuerda de tender ropa común. Es un cordón de escalada especial utilizado para asegurar. La resistencia a la tracción es de aproximadamente 4.000 libras. Evan Drake se acercó, estudiando los nudos. Un nudo corredizo de doble lazo, señaló. Profesional, no solo un atado apresurado. Mientras tanto, los científicos forenses examinaron el área alrededor del árbol. Se utilizaron cepillos de microfibra para recorrer cuidadosamente la corteza. Los detectores de metales rastrearon el suelo en busca de objetos metálicos. Las luces ultravioleta buscaron rastros de materiales biológicos, aunque después de todos estos años, las posibilidades eran mínimas. A las 10:15 minutos, el investigador Drake convocó una reunión en la escena del crimen. El helicóptero debía recoger los cuerpos en 1 hora, y necesitaban resumir los resultados preliminares. Entonces, aquí vamos, comenzó, abriendo su libreta. 2 víctimas, identificadas tentativamente como Aldrich Wayne y Ara Marrero, colgadas en un lazo de la rama de un árbol durante aproximadamente 5 años. La causa de la muerte es probablemente asfixia por ahorcamiento, pero una autopsia lo confirmará. No hay señales de campamento ni tiendas de campaña en las cercanías. No hay pertenencias personales, mochilas, cámaras. Un detalle interesante, añadió la doctora King. El esqueleto masculino tiene marcas de trauma en el cuello que son inconsistentes con el ahorcamiento. Parece un traumatismo por fuerza contundente. ¿Estaba inconsciente cuando lo ahorcaron?, preguntó el joven oficial. Aturdido o muerto, confirmó King. No hay tales marcas en el esqueleto femenino. Evan Drake se puso visiblemente tenso. Entonces, ella pudo haber visto cómo ahorcaban a su novio o viceversa. La doctora se encogió de hombros. Es una cuestión de secuencia de eventos. Las pruebas de laboratorio darán la respuesta. Mientras tanto, uno de los científicos forenses se acercó al grupo sosteniendo una bolsa transparente de evidencia. Esto lo encontramos a 20 yardas de distancia debajo de unas hojas, dijo, señalando una botella de agua. Etiqueta de Colorado Springs. Vieja, pero no de 5 años. 3 o 4 meses como máximo. Otro hecho que no encajaba en el panorama general. ¿Quién estuvo en este lugar remoto unos meses antes de que Eliza Reynolds encontrara los cuerpos? El mosquetón de escalada con la cinta azul también planteó preguntas. Fue examinado a fondo por expertos que descubrieron que había sido instalado no más de 6 meses antes. La pintura del metal todavía estaba relativamente fresca. Alguien quería que se encontraran los cuerpos, concluyó Drake. ¿Pero quién y por qué ahora? 5 años después, a las 12:00, los cuerpos fueron cuidadosamente empacados en bolsas especiales y trasladados a un helicóptero en una camilla. Fueron enviados a la morgue en Colorado Springs, donde se les realizaría un examen forense completo. El investigador Drake permaneció en la escena, continuando la búsqueda de evidencia. Examinó personalmente el mosquetón que Eliza había encontrado entre las rocas. «Es extraño», le dijo a su asistente, el detective Ryan Foster, a las 14:40. ¿Por qué el asesino los colgaría en un lugar tan prominente? Pudo haberlos matado y escondido más profundamente en el bosque donde nunca los encontrarían. Quizás sea una advertencia, sugirió Foster. ¿Sabes cómo solían colgar a los piratas a la entrada de un puerto en los viejos tiempos para que otros los vieran? Drake asintió pensativamente, mirando el área a su alrededor. Su mirada se posó en un afloramiento rocoso que sobresalía de la hondonada. Esa saliente domina toda la zona, dijo. Un punto de vista ideal para la observación. Quizás el asesino quería admirar su obra. Los 4 oficiales partieron inmediatamente hacia el acantilado. Les tomó casi 1 hora subir, ya que el camino era empinado y peligroso, pero sus esfuerzos dieron sus frutos. En una pequeña plataforma en la cima de la saliente, encontraron rastros de un campamento, piedras ennegrecidas por el fuego, envoltorios de barras energéticas y varias colillas de cigarrillos. Las huellas son viejas, dijo el científico forense por radio, pero no de 5 años. Diría que de 2 o 3 años como máximo. Alguien ha estado visitando este lugar regularmente. El descubrimiento confirmó una teoría escalofriante. El asesino había regresado para observar a sus víctimas. Quizás se había sentado en esta roca muchas veces mirando los cuerpos balanceándose con el viento. A las 18:30 llegó un mensaje del laboratorio.
Los registros dentales confirmaron las identidades de las víctimas como Aldrich Wayne y Ara Marrero. Notifiquen a las familias, ordenó el sheriff Caldwell, pero no les den ningún detalle. Solo díganles que sus hijos han sido encontrados. A las 20:10, el investigador privado Michael Thornton llegó a la escena del crimen. Viejo, con profundas arrugas alrededor de los ojos, había estado buscando durante 5 años. Evan Drake lo recibió en el césped donde se había instalado el cuartel general temporal. Sabía que los encontraríamos, dijo Thornton en voz baja, pero no así, no así. Les contó a los investigadores sus hallazgos durante los 5 años de búsqueda, sobre los leñadores ilegales, sobre un extraño ermitaño llamado Gordy, sobre sus conjeturas que no tenían pruebas. Todo tiene sentido ahora, dijo Drake después de escuchar la historia. Estamos buscando a alguien que conozca bien el bosque, que haya podido arrastrar 2 cuerpos a un árbol y que tenga una razón para matar turistas. La búsqueda en la escena del crimen duró hasta altas horas de la noche. Potentes focos de búsqueda iluminaron la zona, convirtiendo las densas sombras en siluetas extrañas. Varias veces, los oficiales pensaron que estaban siendo observados desde el bosque, pero las verificaciones no revelaron nada. A las 12:00 de la mañana, llegó el informe médico preliminar. Aldrich Wayne murió de una lesión en el cráneo, dijo la doctora King por teléfono. Un traumatismo contundente severo en la parte posterior de la cabeza. Ara Marrero murió por asfixia. Pero hay algo más. Estaba embarazada. Esta noticia conmocionó a todos los presentes. La tragedia adquirió una dimensión aún más horrible. No 2, sino 3 personas inocentes habían muerto. ¿De cuántas semanas?, preguntó Drake con voz ronca. Unas 14 semanas, respondió la doctora. Probablemente aún no lo sabían. En la mañana del 20 de mayo, la búsqueda en la escena del crimen continuó con renovado vigor. Al mediodía, los expertos forenses habían completado la recolección de todas las posibles evidencias. Los materiales fueron enviados al laboratorio, y el equipo regresó al cuartel general en la ciudad. El investigador Drake, sentado en su oficina, abrió el viejo caso de la desaparición de Aldrich y Ara. Hojeó las páginas amarillentas de los informes de 5 años. Gordy Kovach. Leyó el nombre en las notas del detective privado. Un ermitaño que odia a los turistas. Esta fue la primera pista seria, pero el experimentado investigador se dio cuenta de que aún quedaba mucho trabajo por hacer antes de que descubrieran toda la verdad sobre lo que sucedió en la Garra de Piedra 5 años atrás. El amanecer del 20 de mayo de 2019 encontró la oficina del sheriff de West Serve en estado de plena movilización. Todos los oficiales fuera de servicio se reunieron en la sala de reuniones. Fotos de la escena del crimen se proyectaron en una pantalla grande junto a viejas fotos de Aldrich Wayne y Ara Marrero, con sus rostros sonrientes. El contraste era tan marcado que algunos de los presentes desviaron la mirada. Ahora estamos abriendo oficialmente una investigación por doble homicidio, anunció el sheriff Caldwell a las 8:00 de la mañana. Drake se levantó de su asiento y se acercó al improvisado tablero de crímenes donde ya estaban colocadas fotos y documentos. Sabemos lo que pasó, comenzó, señalando la línea de tiempo. El 15 de junio de 2014, Aldrich Wayne y Ara Marrero salieron de excursión por el sendero Mountain Mule. Su última entrada conocida en el rastreador GPS está fechada a las 13:20 de ese día. Estaban aproximadamente a 4 millas del inicio del sendero. Aparentemente en ese punto, se encontraron con alguien que los obligó a cambiar su ruta o los atacó. Señaló el mapa donde la última posición conocida de los turistas estaba marcada con un marcador rojo. Hay 12 millas en línea recta desde este punto hasta la zona de la Garra de Piedra donde se encontraron los cuerpos. Pero no hay un camino recto hasta allí, solo pendientes pronunciadas, gargantas y bosque denso. El camino real es de al menos 20 millas. Drake hizo una pausa para que esta información se asimilara. Ahora, la pregunta más importante es, ¿quién hizo esto? ¿Y por qué dejaron una señal para que los cuerpos fueran encontrados 5 años después? El detective Ryan Foster levantó la mano. ¿Tenemos alguna pista de la investigación anterior? Esta era la pregunta que Drake había estado esperando. Abrió una vieja carpeta de archivos. El investigador privado, Michael Thornton, contratado por las familias, ha hecho un gran trabajo. Sus informes contienen varios puntos interesantes.
Primero, descubrió que un grupo de leñadores ilegales estaba trabajando en el bosque de San Isabel en ese momento. En segundo lugar, 2 turistas que visitaron la zona un año antes de la desaparición informaron haber encontrado a un ermitaño agresivo. Drake abrió varias páginas del informe buscando el pasaje correcto. Aquí está, y cito. Un hombre alto con barba canosa vestido de camuflaje salió de detrás de los árboles y comenzó a gritarnos que nos fuéramos de su propiedad. Agitó los brazos y amenazó con que la próxima vez nos encontraría con un arma. Los lugareños del pueblo más cercano dijeron que se llamaba Gordy y nos aconsejaron que nos mantuviéramos alejados de la parte este del bosque. Drake cerró la carpeta y miró alrededor de la habitación. Nuestro primer sospechoso es un hombre llamado Gordy Kovach. Es un ex leñador con una condena por agresión. Vive en las afueras de Florence, a unas 40 millas de aquí. A las 9:33, coches de policía sin sirenas se detuvieron en un pequeño parque de casas rodantes en las afueras de Florence. Se detuvieron a una cuadra del objetivo para evitar llamar la atención. Drake, Foster y 4 oficiales con chalecos antibalas comenzaron a caminar hacia un remolque oxidado que estaba un poco apartado de los demás. ¡Policía! ¡Gordy Kovach! ¡Abra!, gritó Drake mientras golpeaba la puerta del remolque a las 9:42 minutos. No hubo respuesta. Después de 3 advertencias, los oficiales irrumpieron, pero el remolque estaba vacío. A juzgar por los platos sin lavar y la comida fresca en el refrigerador, el dueño había estado allí recientemente. Registren todo, ordenó Drake. Tenemos una orden. El remolque era estrecho y desordenado. Periódicos viejos, ropa sucia, botellas de cerveza vacías. En la pared colgaba una vieja escopeta cubierta de óxido, obviamente sin usar durante años. Debajo de la cama, encontraron una caja de municiones que había caducado en 2010. El descubrimiento más interesante se hizo en un pequeño cobertizo detrás del remolque. En un estante improvisado entre las herramientas, había una bobina de cuerda sintética idéntica a la que se encontró alrededor de los cuellos de las víctimas. «Bingo», dijo Foster en voz baja mientras fotografiaba cuidadosamente el descubrimiento. «Tenemos pruebas físicas». Una vecina, una anciana en un remolque cercano, observaba a la policía con curiosidad sin disimulo. Mientras los oficiales comenzaban a empacar la evidencia, ella se acercó a la cerca. «¿Buscando a Gordy?», preguntó, sosteniendo una taza de café. Drake se acercó inmediatamente a ella, mostrándole su identificación. «Sí, señora. ¿Sabe dónde podría estar?». «Se fue ayer como de costumbre», respondió la mujer que se presentó como Martha Jenkins. «Va a las montañas por una semana cada mes. Dice que caza, pero siempre regresa con las manos vacías». Esta información puso a Drake en alerta. «¿Desde hace cuánto conoce al señor Kovach?». «Oh, unos 10 años», respondió Martha. «Vivía aquí cuando me mudé. Es un hombre extraño pero callado. Aunque hubo una época hace unos 5 años en la que actuaba realmente extraño». «¿De qué manera?», aclaró Drake, sacando su libreta. «Fue en el verano de 2014», recordó Martha, entrecerrando los ojos. «Nervioso. Siempre estaba viendo las noticias. Y luego trajo unas mochilas, de esas turísticas caras. Le pregunté de dónde las sacó, y me contestó de mala manera que no me metiera en sus asuntos». El corazón de Drake latió más rápido. «¿Reconoce estas mochilas?». Él le mostró algunas fotos antiguas del equipo que Aldrich y Ara habían usado en su caminata. «Algo similar», respondió Martha con incertidumbre. «Ha pasado mucho tiempo, pero el color es el mismo, rojo y azul». A las 12:30 minutos, se convocó una reunión de emergencia en la oficina del sheriff. Drake informó sobre los hallazgos en el remolque de Kovach y el testimonio de la vecina. «Tenemos suficiente para una orden de arresto», resumió. «Pero primero, necesitamos encontrarlo. Probablemente esté en las montañas ahora mismo». El sheriff Caldwell asintió. Pero entonces, uno de los oficiales de mayor rango, Tom Harrison, habló. «Hay un problema. Gordy Kovach se sometió a una cirugía de rodilla en mayo de 2014. Tenemos registros médicos. Estuvo en rehabilitación hasta finales de julio. Físicamente no pudo caminar 20 millas por terrenos difíciles en junio. Esta noticia desconcertó a todos los presentes. Si Kovach no podía caminar, ¿cómo llevó los cuerpos a la garra de piedra? Quizás no actuó solo», sugirió Foster. «Quizás estaba liderando un grupo de leñadores que mencionó Thornton», pensó Drake, tamborileando los dedos sobre la mesa.
O tenemos al sospechoso equivocado. Revisen a todos los que trabajaron con Kovacs en la empresa maderera. A las 14:00, un técnico del laboratorio llegó a la oficina del sheriff. Trajo los resultados preliminares del análisis de las muestras recolectadas en la escena del crimen. Encontramos micropartículas de mineral de níquel en el suelo alrededor del árbol, informó, mostrando los resultados del análisis espectral. Elisa Reynolds, que aún estaba en la ciudad, fue invitada a una consulta. Ella estudió los datos durante mucho tiempo, comparándolos con mapas geológicos. Este tipo de mineral solo se encuentra en algunos lugares dentro de un radio de 50 millas, explicó, señalando el mapa. El más cercano es la antigua mina Silverwind, a unas 2 millas de la Garra de Piedra. Fue cerrada en los años 70. Esta información abrió una nueva línea de investigación. La cantera no se incluyó en el área de búsqueda inicial en 2014, porque estaba demasiado lejos de las rutas turísticas. A las 16:60, llegó un nuevo informe del laboratorio. El análisis de ADN de la cuerda encontrada en los cuerpos reveló material biológico que no pertenecía a las víctimas. Aunque la muestra estaba gravemente dañada por el tiempo, los expertos pudieron determinar que era ADN de un hombre. Compárenlo con la base de datos, ordenó Drake, y vean si tenemos una muestra de ADN de Gordy Kovacs. Resultó que Kovacs estaba en la base de datos debido a una condena anterior. La comparación tomó unas pocas horas y a las 21:00 llegaron los resultados. No coincide, dijo el técnico. El ADN en la cuerda no pertenece a Kovacs. Esta noticia obligó a los investigadores a reconsiderar toda su estrategia. Si Kovacs no era el asesino, ¿entonces quién? A las 20:30, Drake recibió una llamada de un patrullero que había estado vigilando la casa de Kovacs. El sospechoso ha regresado a casa, dijo el oficial. ¿Qué debemos hacer? Deténganlo, pero tengan cuidado, ordenó Drake. Lo necesitamos vivo y bien. El arresto transcurrió sin incidentes. A las 22:10, Gordy Kovacs fue llevado a la oficina del sheriff. El hombre de 60 años con barba canosa y mirada penetrante no parecía sorprendido ni asustado. Sabía que vendrían algún día, dijo mientras se sentaba en la sala de interrogatorios. Pero yo no maté a esos chicos. Drake, quien estaba realizando el interrogatorio, era un profesional y no mostró su sorpresa de que Kovacs supiera de qué hablaba. Cuénteme qué pasó el 15 de junio de 2014, preguntó con calma. Kovacs respiró hondo como si reuniera fuerzas para una larga historia. No los vi vivos. Acababa de salir del hospital después de una cirugía, pero sé quién lo hizo. El hombre al que llaman el guardabosques. Su verdadero nombre es William Baker. Él estaba a cargo de la tala ilegal en ese momento y tenía un campamento en la antigua cantera. ¿Por qué guardó silencio durante 5 años? Preguntó Drake. Tenía miedo, respondió Kovacs simplemente. Está loco. Pero hace una semana encontré una marca en el bosque. Un mosquetón con una cinta azul. Esta es su marca. Quería que los cuerpos fueran encontrados, y me di cuenta de que ya no me tenía miedo. ¿Dónde podemos encontrar a este William Baker? En la cantera, respondió Kovacs. Ha estado viviendo allí durante años en la antigua galería. Drake miró cuidadosamente a los ojos de Kovacs, tratando de determinar si estaba diciendo la verdad. ¿Por qué mató a esos turistas? Vieron algo que no debían ver, respondió Kovacs sombríamente. Baker no solo tala el bosque, está cultivando marihuana en esos valles aislados. ¿Y si alguien se topa con sus plantaciones? Kovacs no terminó, pero Drake entendió. Este era un lucrativo negocio ilegal valorado en millones de dólares y un buen motivo para un asesinato. A las 23:50, Drake terminó su interrogatorio. Kovacs fue arrestado por complicidad en la ocultación del crimen. El investigador convocó una reunión de emergencia para preparar una operación para capturar a William Baker. Saldremos al amanecer, anunció a los cansados oficiales. Lo atraparemos en la cantera, pero estén preparados. Un hombre que mató a 2 turistas y observó sus cuerpos durante 5 años es muy peligroso. Cuando los oficiales se fueron a preparar, Drake se quedó solo en su oficina. Miró las fotos de Aldrich y Ara, sus rostros jóvenes y sonrientes, y pensó en el bebé que nunca debió nacer. Lo encontraremos, prometió el investigador en voz baja, cerrando la carpeta con las fotos. Lo prometo. El amanecer del 21 de mayo de 2019
nació de la niebla que envolvía las montañas rocosas de Colorado. A las 5:00 de la mañana, 8 coches de policía se dirigieron a la abandonada cantera Silverwind. Evan Drake iba en el coche principal pensando en la estrategia de la operación. La cantera tiene 2 entradas, explicó por radio. La principal está en el lado este, y la segunda es a través del pozo de ventilación en el norte. 2 grupos bloquearán ambas salidas simultáneamente. Los coches se detuvieron 2 millas antes de su destino. Desde allí, todo fue a pie para evitar delatar su presencia. Los 16 oficiales se dividieron en 2 grupos y se movieron a través del denso bosque, rodeando la zona de la garra de piedra en un amplio arco. El lugar es perfecto para un negocio ilegal, dijo Ryan Foster en voz baja, caminando junto a Drake, aislado, olvidado, con instalaciones subterráneas. Drake asintió en silencio. No pudo evitar notar un detalle más. La cantera estaba ubicada de tal manera que su nivel superior ofrecía una vista panorámica de la zona donde se encontraron los cuerpos. Una ominosa confirmación de la teoría de que el asesino quería observar a sus víctimas. A las 6:30, ambos grupos llegaron a sus posiciones. Drake dio una señal por radio y los oficiales se movieron simultáneamente a las entradas de la cantera. «¡Policía, salgan con las manos en alto!», gritó Drake por el altavoz mientras el grupo llegaba a la entrada principal. No hubo respuesta, solo el eco de sus propias palabras y el susurro de las hojas con el viento. Los oficiales entraron cautelosamente en la oscura galería, iluminando el camino con potentes linternas. El olor fue lo primero que les golpeó las fosas nasales. Una mezcla de humedad, moho y algo dulce que se parecía a la marihuana. «Estuvo aquí», susurró uno de los oficiales, apuntando con su linterna a los restos del fuego en el suelo. Las cenizas aún estaban calientes. En las profundidades de las cámaras de la galería, encontraron un verdadero espacio habitable. Un catre, una estufa de aire forzado, bidones de agua y un estante de alimentos enlatados. En la pared colgaba un mapa topográfico detallado de la zona con varias marcas de rotulador rojo. «Mira esto». Foster señaló una de las marcas. «Aquí es exactamente donde se encontraron los cuerpos». Drake retiró cuidadosamente el mapa de la pared. Además de donde se encontraron los cuerpos, marcaba varios otros puntos dispersos por el bosque. «Quizás sean otras víctimas», sugirió en voz baja. «O escondites». En el rincón más profundo de la galería, bajo una saliente de piedra, los oficiales encontraron el descubrimiento más ominoso. Un cuaderno con una cubierta de cuero desgastada. Drake lo abrió con cuidado, iluminando las páginas con una linterna. Con una letra ordenada, casi caligráfica, se registraban observaciones del bosque, animales y personas. Hoy, 2 personas caminaron por el sendero superior. No me vieron. El chico estaba tomando fotos de rocas. La chica estaba recogiendo piedras. Volverán pronto. Leyó la entrada fechada el 13 de junio de 2014. Y luego el 15 de junio. Están de vuelta. El chico estaba fotografiando mi escondite. No debían verlo. Nadie más sabrá de este lugar. La última entrada, fechada el 18 de mayo de 2019, era corta. 5 años, hora de dejarlos ir. Dejado asignado. A las 8:00 de la mañana, Drake llamó a Elisa Reynolds a la oficina del sheriff. Se suponía que regresaría a Denver, pero accedió a quedarse. «Necesitamos su ayuda como geóloga», explicó Drake, extendiendo un mapa con etiquetas y muestras recolectadas de la cantera frente a ella. «Estas partículas de mineral de níquel podrían ser la clave». Elisa examinó cuidadosamente las muestras bajo el microscopio. Luego revisó sus notas de campo. «Interesante», dijo, señalando un tono particular de minerales. «Solo una veta en la cantera tiene esta composición, la Galería Norte, que fue cerrada debido a la inestabilidad en los años 60. Drake asintió mientras tomaba notas. «¿Puede explicar cómo estas partículas terminaron cerca de los cuerpos en los zapatos?» Elisa respondió con confianza. «El hombre caminaba regularmente entre la cantera y la escena del crimen, llevando las partículas en sus suelas. Abrió su cuaderno de campo. Encontré algo más. Un tipo especial de líquen crece en la garra de piedra, que solo se encuentra allí y cerca de la galería norte de la cantera. Entonces nuestro sospechoso ha estado tomando la misma ruta todo el tiempo», se dio cuenta Drake. «¿Con qué frecuencia cree?». Elisa lo pensó. «A juzgar por la concentración de partículas, al menos una vez al mes durante varios años».
Esta información confirmó el panorama espeluznante. El asesino visitaba regularmente el lugar donde había dejado a sus víctimas. Pero ¿por qué de repente decidió que los cuerpos debían ser encontrados? «Hay algo más», añadió Elisa, señalando una extraña nota en su diario. «Encontré semillas de una planta cerca de los cuerpos que no crece en esos lugares. Es Datura stramonium, toloache común. Es un alucinógeno». Drake recordó los hallazgos de la cantera. Había rastros de esta planta creciendo allí. La imagen se estaba volviendo cada vez más clara y más espeluznante. Mediodía del 21 de mayo. El equipo de búsqueda regresó a la cantera con refuerzos. Un helicóptero con un termógrafo sobrevoló los bosques circundantes. William Baker, ahora buscado por un doble asesinato, había desaparecido. «Sabía que veníamos», dijo Drake, mirando el campamento del sospechoso. «La pregunta es ¿por qué dejó la evidencia?». En la galería norte, los expertos encontraron un verdadero escondite. Cajas de municiones, comida, suministros médicos y, lo más importante, una caja de metal con las pertenencias personales de Aldrich y Ara. «Ahí están sus teléfonos, su cámara, sus billeteras», enumeró Foster. Una pequeña plantación de marihuana se encontró en un compartimento separado de la galería. Junto a ella, un laboratorio casero para la extracción de alucinógenos. «No es solo un asesino», dijo Drake en voz baja. «Es un hombre que está completamente desconectado de la realidad. En el rincón más profundo de la galería. Envíen su foto a todos los servicios», ordenó. «Pero es poco probable que lo atrapen. Un hombre que vivió 5 años invisible para todo el mundo desaparecerá por completo». 2 días después, los cuerpos de Aldrich y Ara fueron entregados a sus familias. El caso se cerró oficialmente como resuelto, aunque el asesino nunca fue atrapado. «Dejó una señal y una confesión porque sabía que no lo encontrarían», dijo Drake en la reunión final. La cantera Silverwind fue sellada con bloques de hormigón. El abeto en el que los cuerpos habían estado colgando durante 5 años fue talado. Pero incluso ahora, muchos años después, los lugareños tratan de evitar la zona de la garra de piedra. Algunos lugares en las montañas de Colorado están marcados para siempre, con terribles secretos que el bosque no tiene prisa en revelar.